Y bueno, vamos a nuestra siguiente mesa, donde uno de los temas es el tamaño de la caída en la economía y el otro es el impacto social que tiene esta caída de la economía. Y vamos a empezar a platicar este tema con Gustavo Merino, académico del TEC de Monterrey, a quien me da mucho gusto tener aquí en la agenda pública. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Oye, Gustavo, pues vemos sin duda los datos de la economía, pero cada vez se vuelve más evidente que la crisis económica es una crisis social y te pido que nos ayudes a entender de qué tamaño es la profundidad de esa crisis social, por lo pronto en México. Mira, el impacto social es gigantesco, más allá del tema de salud que ya todos conocemos, va a haber un impacto muy fuerte en la pérdida de ingresos de las familias, por desempleo, porque las personas no pueden vender si tienen un negocio, porque hay confinamiento, porque la gente no está haciendo la calle, porque están cayendo los ingresos. Y por supuesto va a ser un impacto muy grande en la pobreza. Y es tanto en la profundización de la pobreza, es decir, personas que estaban en pobreza volviéndose mucho más pobres, y personas que no estaban en pobreza acabando en esta condición. En ese sentido, ¿cómo estás viendo las acciones del gobierno? Porque yo veo dos relatos, el del presidente diciendo que están los créditos a la palabra, que están estos créditos a las empresas de 25,000 pesos, y por otro lado, quienes han señalado desde Coneval, por ejemplo, pero también organismos como la CEPAL, que llaman a que sea mucho más potente la respuesta del Estado mexicano, sobre todo en dos vertientes, esto del ingreso de emergencia y el dos, los programas de rescate o de apoyo a las empresas para evitar que ya apuntabas tú de la pérdida de empleos. ¿Cómo estás viendo estas dos maneras de plantear lo que estamos enfrentando hoy? Mira, es muy importante tener medidas fuertes, contundentes. La caída, por ejemplo, Coneval, con una estimación que a mí se me antoja muy conservadora, habla de hasta 10 millones de personas más en pobreza extrema. Equide del Ibero menciona una cantidad mayor. CEPAL también nos pone como de los peores en esta materia en América Latina. Las acciones han sido en realidad muy limitadas. Primero no se anunciaron cosas nuevas excepto los créditos, y ahorita voy a eso. Básicamente se mantienen los programas que ya tenía este gobierno, en particular las becas y los apoyos a adultos mayores y a personas con discapacidad, pero hay que notar que este gobierno eliminó programas que eran importantes para la red de protección social, como fue el caso de Prospera, antes también conocido como Oportunidades, estancias infantiles o el programa Apoyo Alimentario. Y esos programas eran muy importantes para asegurar poder llegar a quien va a estar más afectado. Entonces, bueno, el gobierno anunció, por ejemplo, que iban a anticipar la entrega de los apoyos de adultos mayores y personas con discapacidad, y está bien, pero no son quienes van a estar más afectados por la crisis. La crisis va a afectar sobre todo a aquellos que van a tener menor empleo por desempleo, menor ingreso por desempleo, porque no pueden vender, como decía, y estos programas no están dirigidos a ellos. Y no ha habido, no solo están los que eliminaron, sino que no han hecho medidas emergentes como programas nuevos o transferencias nuevas dentro de estos programas dirigidas a aquellos que sí van a ver muy fuerte caída en su ingreso. Lo de los créditos está muy bien, es bueno tener créditos porque las empresas van a tener caída en liquidez y no van a poder pagar salarios o pagar a proveedores y demás. Pero el problema es que el programa que se anunció es bastante corto, no está claro si el monto es lo que necesitan las empresas, son 25,000 pesos, si todas necesitan lo mismo, y además de que el padrón, la manera como se hizo, es bastante opaca. Entonces sí, México destaca por muy pocas acciones para proteger a los más pobres en esta crisis. Uno de los elementos que se dice, Gustavo, es que el tamaño de la economía mexicana no es igual que lo que está pasando con Estados Unidos, con la Unión Europea, que le están inyectando muchos más recursos. Pero también hay que señalar que para el tamaño de la economía mexicana, es decir, como porcentaje de nuestro pastel, del Producto Interno Bruto, es muy poco lo que estamos destinando. ¿Cómo lo ves en ese sentido? ¿Hay más margen para destinar recursos? ¿Qué pasa con el tema de la deuda que el presidente ha planteado como una especie de línea que dice no va a cruzar porque eso es lo que hacían los de antes y rechaza cualquier forma de deuda? A ver, ciertamente hay más margen. Yo sí quiero insistir, el impacto va a ser brutal para las familias en términos del incremento en la pobreza. Se necesita, mira, las medidas, incluso a nivel internacional,
y como proporción del tamaño de la economía son México destaca por haber tenido muy pocas medidas. Se requiere, por ejemplo, no solo las acciones para proteger a las personas en pobreza, que incluyen cuestiones como aumentar los apoyos en ingreso o apoyos a empresas para que, a condición de que no reduzcan el empleo, sino necesitamos también asegurar que las empresas estén en pie, que no estén quebrando, que no estén desapareciendo, para poder iniciar la reactivación económica. Y en México ha sido muy, muy limitado en este sentido. Hay espacio fiscal para hacerlo. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, si no quieres endeudarte, hay una serie de programas que no son, digo, que son prioritarios para el gobierno, pero que en realidad su rentabilidad social es cuestionable, pero aunque tuvieran rentabilidad social alta, pues ahorita hay una emergencia. ¿A qué me refiero? Al Tren Maya, a la refinería Dos Bocas, al aeropuerto Nuevo Santa Lucía. Entonces, si esos por lo menos los suspendes temporalmente, tienes una cantidad de dinero importante para apoyar estas medidas. Pero también hay cierto espacio para deuda. Ahora, el endeudamiento tiene que ser muy responsable, y en eso me parece bien que ha tenido cuidado el gobierno de no endeudarse, pero pues sí hay espacio para hacerlo, pero muy responsablemente, definiendo desde ahora cómo vas a pagar esa deuda, o sea, haciendo las reservas para que en el futuro podamos pagar esa deuda y que no se convierta en una crisis como en el pasado. Gustavo, para dimensionar esto que estábamos platicando, ¿de qué tamaño es el impacto en las familias, en los ingresos, comparado con la crisis de 2008, 2007, 2008, la crisis de 94? Entiendo que son momentos históricos distintos, pero para poderle dar una dimensión de si estamos ante fenómenos de esa dimensión, más pequeños, más grandes, ¿tú cómo lo estás viendo? Mira, a ver, el impacto de la contracción económica de esta crisis va a ser mayor a las dos anteriores, la del 94-95 y la 2008-2009. Y además una crisis muy particular esta, porque no solo es una caída en la demanda y caída en los ingresos, sino también hay impacto por la parte de la producción. Pero mira, para darte un ejemplo, en la crisis del 94-95, que insisto fue menor, el incremento en la pobreza fue muchísimo, subió casi en 16 puntos porcentuales. Y no fue hasta el 2002, o sea, desde el 94 al 95 hasta el 2002, que se llegó a los niveles de pobreza similares que se tenía en el 94. O sea, es muy difícil bajar la pobreza una vez que sube. En el 2000, la crisis del 2008-2009 fue similar en magnitud a la crisis del 94-95, pero ahí hubo acciones muy contundentes para proteger a los más pobres desde el inicio. Hubo programas nuevos, ampliación de los programas existentes, una red de protección más sólida. Y ahí lo interesante fue que la pobreza subió, y además en esta crisis fue doble, porque no solo fue la caída de la economía, sino que había un incremento mundial en el precio de los alimentos en ese año. Y sin embargo, sí hubo un aumento en la pobreza, pero el mismo Coneval dice que hubiera sido como 2 millones de personas más en pobreza si no se hubieran tomado medidas. Y por ejemplo, la pobreza extrema pasó del 11% al 11.3%. O sea, fue un aumento muy ligero para el tamaño de la crisis, por las medidas que se tomaron. O sea, esto lo menciono para indicar de que sí hay campo para hacer medidas y sí pueden ser exitosas. De hecho, la crisis del 2008-2009, ya para el 2012, que siguió la siguiente medida de pobreza, ya estaba la pobreza por debajo de la que había en el 2008. Para entender la recuperación que hubo ahí, Gustavo, se incorpora a la conversación Manuel Sánchez, a quien me da mucho gusto saludar. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Ahí nos escuchas, Manuel? No, creo que tenemos ahí algunos problemas para que nos escuche. A ver, Gustavo, volvemos contigo. En ese sentido, y dadas las lecciones de lo que funcionó para tener esa recuperación, ¿qué medidas habría que recuperar? Pues, yo insisto, por un lado están las medidas de protección a las familias, por la caída en el ingreso, por la caída en el empleo, y pues eso requiere apoyos directos al ingreso o a que las empresas no se vean obligados a desemplear o a, como le llaman, descansar trabajadores sin goce de sueldo por un rato, ¿no? Entonces esos son apoyos directos, pero también se necesitan apoyos para que más o menos sigan funcionando las empresas, para que cuando empiece la recuperación puedan inmediatamente trabajar. Si ya salieron, si ya quebraron, pues no pueden empezar a trabajar inmediatamente.
Un punto importante también que no te mencioné, Mario, es que todos hablamos de la crisis económica y sanitaria con justa razón, pero hay que tener cuidado también con el tema de las cadenas alimentarias. Ok. Hasta ahorita tenemos suerte de que no ha habido muchos impactos en los precios porque hay buenos inventarios a nivel mundial. Recuerdas que en 2008 fue un incremento muy grande en los precios de los alimentos. Ahorita no tenemos ese problema, pero sí puede haber disrupciones fuertes en las cadenas alimentarias y eso puede tener un impacto muy fuerte, parte en disponibilidad, pero sobre todo en acceso a los alimentos. Y hay que estar muy pendientes también en esta crisis. Entonces también las acciones tienen que ir dirigidas ahorita a ir evitando los problemas en las cadenas alimentarias. Justo sobre eso, Gustavo, si nos lo permites, creo que ya Manuel nos escucha ahora sí. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Mario. ¿Qué tal, Gustavo? Hoy batallando con la crueldad de los fierros, pero ya estamos contigo, Manuel. Los fierros. Oye, a ver, cuéntanos sobre esto que apuntaba Gustavo. ¿Cómo estás viendo el entorno internacional y las consecuencias que puede tener para México? Ya Gustavo nos decía el tamaño del impacto que esto puede tener en la pobreza en nuestro país, pero ahora advierte sobre también fenómenos como este de los alimentos, el tema del acceso, dado el entorno internacional. ¿Cómo estás viendo eso? Es que esta es la primera crisis, la primera recesión en que se ha originado por un decreto gubernamental o por la decisión de la sociedad. Y tan pronto como este decreto y estas decisiones de confinamiento terminen, la recesión va a terminar. Y esa es la duración de la misma. Va a depender de aspectos como la aparición o el surgimiento de una vacuna o un tratamiento efectivo. Entonces no sabemos cuánto tiempo dure. Sin embargo, sí sabemos que varios países ya han empezado a abrir las economías y entonces el costo económico se está reduciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos vimos que el principal impacto sobre la producción fue claramente en abril. Hay analistas que de manera un poco prematura dicen ya tocó fondo. ¿Por qué? Porque en mayo y en junio los indicadores son ligeramente mejores. Ajá. El problema con esa percepción es que no sabemos si ha terminado o no esta pandemia. Pero es un hecho que por lo pronto en el muy corto plazo pareciera que el principal impacto va a ocurrir, por lo menos en los países desarrollados, en el segundo trimestre. Se estima una caída de la producción en Estados Unidos, por ejemplo, superior al 30%. Entonces es algo inusitado, algo que no hemos visto en nuestra vida. Ahora, dependiendo de este efecto, también se transmite a nuestra economía. La diferencia, obviamente, con nuestra economía es que, en contraste con Estados Unidos, nosotros empezamos con una economía muy débil, una economía que venía prácticamente en estancamiento o podríamos incluso decir que ya había iniciado una recesión. Entonces, por eso y por algunas otras cosas como lo que seguramente Gustavo estaba mencionando de una menor respuesta de parte del gobierno para paliar los efectos sociales de la crisis, el hecho también de que todavía no da la vuelta a la tasa de contagio de la pandemia, hace muy probable que los pronósticos que por ahí rondan de por lo menos de 3 puntos porcentuales más altos en la caída para todo el año, en el caso de México, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, se vayan a cumplir. Yo creo que el golpe va a ser más fuerte en nuestra economía. Es desafortunado, está bien o es esperable esto para una economía emergente siempre y cuando hubiera venido creciendo más fuertemente como lo hacen típicamente las emergentes. Nosotros veníamos creciendo más abajo que las economías desarrolladas y vamos a, muy probablemente, espero equivocarme, a tener un impacto muchísimo mayor que, por ejemplo, en Estados Unidos. Oye, Manuel, y nada más para complementar lo que señalaba Gustavo, ¿tú crees que el gobierno mexicano tiene margen para intervenir hoy, para mitigar estos efectos en ingresos, en desempleo, en pérdida de empresas, más margen del que ha usado hasta ahora? Yo creo que sí, yo creo que es defendible el argumento presidencial de tener cuidado con el endeudamiento, pero esta es una crisis sin precedente que puede incluso hacerse el caso a favor de una mayor intervención gubernamental, porque como empecé mi intervención diciendo, esto en gran medida es causado
por un decreto de confinamiento que entonces el Estado debiera de compensar por lo menos o paliarlo de alguna manera. Pues muy bien. Manuel, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Gustavo. ¿Algún apunte final que quisieras agregar? Pues mi apunte final es, efectivamente, las medidas de confinamiento pues, aceleran la crisis o la crean, pero también hay que tener cuidado. Creo que la información no ha sido suficiente y a la hora que hablamos de economía, digo, las actividades, va a mejorar la economía, pero si no hemos resuelto bien la parte de salud, también podemos fácilmente recaer. Entonces tenemos que cuidar mucho cómo se hace y la información pública que se da al respecto. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Gracias, Gustavo. Gracias, Manuel. Y nosotros vamos a una pausa. Gracias por sus mensajes, por cierto, en @foro_tv y en @Mario Campos. Vamos a un corte, regresamos con Marta Lamas, Mauricio Merino. Ya volvemos.